Saludos a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 24 de noviembre del año 2024 y esta es la edición número 71, su programa Hablando Claro. Y hoy quiero básicamente tener con ustedes una reflexión. Y quiero leerles un verso en Juan capítulo 14 y versículo 6, un verso famoso que dice: Yahushua, Jesús, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Maestro es el camino, la verdad y la vida. Y esta reflexión la traigo porque recientemente un joven de cerca de 35 años de edad, familia cercana de unos miembros de la congregación, lamentablemente falleció en un accidente de trabajo, una situación, ¿verdad?, laboral, y perdió la vida. Y fue algo bien inesperado y afectó mucho a esa familia y obviamente a la congregación también porque fue, ¿sabe? Nos tocó mucho. Nos entristeció por su esposa, por sus dos niños, un niño pequeño, una niña también bien pequeñita. Y estuvimos con ellos obviamente en el velatorio, en el llamado velatorio, estuvimos allí presentes. Reflexionamos mucho. Anoche, esta mañana recibo la noticia, hoy es domingo, y esta mañana recibo la noticia temprano eh, de dos jóvenes, una de 23 años que estaba embarazada y otra de 19 hermanas que venían de Mayagüez hacia Isabela eh, en su automóvil, y una persona borracha, un hombre de 67 años de edad, borracho con 14.4 de alcohol, se tiró por la número 2, aparentemente en dirección contraria, un choque aparatoso, y la joven pierde su vida. Y la otra aparentemente leí hace poco que tenía, parece que muerte cerebral, lo cual es esencialmente una muerte, ¿no? Y leí de unos comentarios que aparentemente sus padres, o por lo menos su mamá, es una creyente. De hecho, en la congregación esta mañana intercedimos por ellos, aunque no les conozco, pero intercedimos por esa familia igualmente. Y la reflexión eh, ha sido profunda. Y también he estado siguiendo unos eventos, y de hecho yo preparé un video que lo publiqué y como a las 2 horas lo bajé, en donde yo estaba hablando de unas circunstancias que están ocurriendo dentro del pueblo de Dios, eh, aquí en Puerto Rico, en donde hay un sinnúmero de líderes que han estado haciendo unas expresiones en donde hay unas pugnas muy fuertes y se están haciendo unas críticas a los creyentes eh, por la forma en que votaron y culpándolos y haciendo expresiones que yo las considero muy lamentables. Entonces, he estado todos estos días reflexionando sobre todo eso y meditando y orando y tratando de buscar eh, cuál es la manera correcta de pensar, y que como nosotros como líderes, yo en mi posición como líder, ¿qué se supone que yo diga o qué es lo mejor que yo puedo decir o hacer que pueda resultar de bendición? Y nosotros como líderes tenemos una responsabilidad bien grande y lo que nosotros decimos afecta. Y mi deseo, mi propósito es el bien. Ustedes saben que yo les he dicho que este canal está en la agenda del bien. Entonces, en el contexto de esto que ha ocurrido, ¿verdad? Con este joven que falleció, esto que ocurrió anoche, de hecho, me fui a leer las noticias cuando me enteré de la muerte de este joven para ver cómo está ocurriendo estos asuntos de los accidentes, ¿verdad? Accidentes laborales. Y, por ejemplo, leí de una persona que hacía no mucho
un technician de estas personas que trabajan con Luma que se había electrocutado, y así por el estilo. Estaban ocurriendo muchas muertes, ni hablar de las muertes que se relacionan con lo que ocurrió en el 2020, ¿verdad? Y las consecuencias de todo ese tema, ¿no? Personas muriendo súbitamente sin ninguna explicación. Eh, y yo estoy así en esa reflexión. ¿Y a qué voy? A que la muerte es algo que está bien cerca de todos nosotros. Como 2 semanas antes del fallecimiento de este joven, una hermana de la congregación, que creo que es abuela de él o tía abuela, o abuela, se organizó el cumpleaños y se celebró aquí en la congregación, y ese joven y estuvo toda su familia. Una actividad bellísima. Le cantamos, ellos prepararon comida, fue una fiesta espiritual, fue una santa cena. Y, y en esa predicación de ese día, yo hablaba de qué es lo que nos mueve a nosotros a servir a nuestro Dios. Y les hacía esa reflexión, ¿no? Porque había personas, ¿verdad? Que lo que nosotros decimos no creyentes o realmente pues personas que no están en el camino del Señor, que están un poco alejados o bien alejados de Dios, ¿verdad? Dios es el que conoce los corazones, pero más o menos lo que uno aprecia. Y utilizando un salmo, pues estábamos, ¿verdad? Yendo sobre ese salmo diciendo, mira, estas son las razones, estas son las razones. Y le doy gracias a Dios de que ese día, la palabra que hablamos en esa predicación, yo estoy seguro que llegó y le fue de bendición a ese joven. ¿Quién iba a pensar que poco después él iba a fallecer en un accidente de trabajo tan joven y lleno de vida? La mamá de esta joven que falleció anoche, la otra está grave o con una situación, ¿verdad?, crítica, médica, por el accidente. No la conozco, pero he pensado en ella, en el papá. Yo tengo una hija de 17 años, entiendan. Entonces, ¿cuál es el punto? Que llega un momento en que tenemos que pensar en el tema de la muerte, comprendiendo que está cerca de todos nosotros y que ninguno de nosotros sabe cuándo es el momento en que vamos a irnos de este mundo. Y habiendo terminado toda la campaña política, y ustedes saben que en este canal hablamos muchísimo del tema, y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero este tipo de cosas y de eventos ayuda en cierta forma a que recordemos qué es lo más importante. Lo más importante es cómo está nuestra relación con Dios y si nosotros estamos caminando en el camino que Dios nos traza y si nosotros estamos actuando de una manera que agrade a Dios. Y en cuanto a los líderes, si nuestras expresiones y nuestras acciones están siendo consistentes con el propósito de Dios, primero hacia los creyentes, hacia los hijos, hacia los herederos, y segundo, hacia aquellos que tal vez por una buena palabra nuestra, como en la predicación o en la enseñanza de la Escritura, puedan acercarse a conocer al Creador de los cielos y la tierra, reconciliarse con Dios. O si nuestra conducta y nuestras acciones lo que pueden estar provocando es que la gente que está lejos diga, a ese revolú yo no quiero entrar. Y tal vez en algún momento y en alguna medida todos somos responsables de eso, porque de verdad
Aquí ninguno es perfecto. Puede ser que yo haya dicho cosas en este canal que haya provocado una reacción negativa en la mente de alguien. Por lo menos yo tengo una buena conciencia de que Dios sabe mi intención, y que tratamos de buena fe de traer palabras, traer planteamientos, traer argumentos en los temas políticos o en los temas teológicos, en los temas sociales, culturales. Yo intento o pretendo aportar algo bueno para que el que me escucha un poco pueda acercarse al planteamiento sobre las grandes verdades de la vida, las grandes verdades del Creador. Por eso es que este canal se llama el canal del abogado de la verdad, porque este canal yo lo abrí con la intención de proclamar y defender la verdad, las verdades fundamentales de Dios, de la creación, las verdades fundamentales de la revelación de Dios de las Escrituras, pero también las verdades que tienen que ver con nuestro entorno social y con las cosas que están pasando en este mundo, porque vivimos en un mundo de engaños y la gran cantidad de engaños que rodean este mundo están impidiendo que la gente pueda acercarse a Dios. Falsedades en la ciencia, ¿verdad? Nos mienten en los aspectos políticos, nos mienten en la historia, nos mienten de muchas maneras. Entonces, todas esas mentiras, todos esos engaños provocan que el sistema, que el gobierno, que los hijos de las tinieblas, que la agenda del mal asuma más control de la gente. Y este canal es un canal que existe para dar una batalla por el bien y por la verdad y por la justicia. Por eso la primera serie que yo traje en este canal fue la serie sobre Verdeo, porque se estaban diciendo muchas mentiras y porque allí se cometió una injusticia en el caso. Y yo entiendo que él merece un nuevo juicio. Eso es en cuanto a una cuestión que luce como una cuestión, ¿verdad?, social, cultural, terrenal. Y en el ámbito político hemos hecho lo mismo. Pero el punto es que estas crisis nos llevan a recordarnos que todas esas peleas por las cuestiones políticas tienen su contexto, tienen su razón, y no es pecado, ¿verdad?, plantear y argumentar, pero no podemos olvidar que hay cosas más trascendentales que la inmediatez de quién ganó las elecciones, que ganó Jennifer, que no ganó Jiménez, que los creyentes votaron por Jennifer, que debieron votar por Jiménez, y todas estas argumentaciones. Y entonces los líderes están lacerando a las ovejas, están perjudicando a las ovejas, están espantando a las ovejas. Y en ese video, que, ¿verdad?, no voy a decirles el contenido del video, pero sí, me fundamenté en Jeremías capítulo 23 y en Primera de Pedro capítulo 5 para llamar una atención a los líderes, llamarlos a atención, y criticarlos. Porque nosotros los líderes tenemos que buscar cuidar y ser de bendición a las ovejas y no estar mancillándolas, no estar desparramándolas, no estar espantándolas, no estar asustándolas, no estar ofendiendo a las ovejas. Porque hay mucha necesidad espiritual y nosotros somos llamados a traer una palabra de luz, de vida eterna, de verdad. Una palabra ungida con el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es la revelación de la Escritura lo que va a transformar nuestra existencia. Es el conocimiento y la comprensión de quién es Yahushua, de quién es Cristo, de quién es el Mesías, de qué fue lo que hizo, de por qué lo hizo, de cuál es el significado trascendental de su vida, de su muerte, de su resurrección. Tenemos que retornar a eso.
El maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a lo del concepto de cristianismo y cristiano. Hice una pequeñísima exégesis, pero mire, es esa la manera en que se identificaban a los creyentes cuando comenzó este proceso después de la resurrección de Cristo. Que entonces Dios levanta, obviamente estaban los apóstoles que empezaron a predicar, pero Dios levanta al apóstol Pablo con un ministerio muy particular para llevar el evangelio a los gentiles. Y Dios lo utilizó a él y él lo dijo, me voy a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Un gentil básicamente es lo que es un extraño. Un gentil es todo aquel que no era un hebreo descendiente de las 12 tribus de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Los gentiles eran los extranjeros. En el contexto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del llamado Antiguo Testamento, del tiempo de Moisés, cuando los hebreos salen de Egipto, hubo un sinnúmero de egipcios que se fueron con los hebreos. Esos egipcios eran gentiles en el estricto, ¿verdad? En la estricta definición del término gentil. ¿Por qué? Porque pertenecían a una nación extranjera. Pero se integraron a los hebreos que salieron por el desierto y que cruzaron el Mar Rojo y que estuvieron 40 años y que eventualmente entran a la tierra prometida a través de las guerras que llevó a cabo Josué. Esos egipcios, en el instante en que se integraron al pueblo de Dios, a los hebreos en el desierto, con Moisés como líder, dejaron de ser gentiles y se integraron a un caminar. Y ellos eran peregrinos y extranjeros. Fueron peregrinos y extranjeros en tierra de Egipto. Fueron peregrinos y extranjeros en el desierto. Hasta que llegaron a la tierra prometida. Los del camino. Eran los del camino. Y así es como en el libro de Hechos se identificaba a los creyentes. A los creyentes hebreos descendientes de Jacob que se habían convertido, como por ejemplo obviamente los apóstoles, toda aquella gente que con las predicaciones de Juan el Bautista y obviamente después a través del ministerio del maestro comenzaron a recibirlo, se convirtieron en herederos. Entonces, los gentiles que se empiezan a convertir se integraron al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros en este mundo somos peregrinos y extranjeros, pero estamos en el camino. Y de hecho, yo busqué la cita en Hechos capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Y entonces el camino con letra C mayúscula. Porque esa era la manera en que se identificaban a la gente del camino. Porque es un caminar, siendo peregrinos y extranjeros en este mundo. Ese es el concepto de los creyentes, de los gentiles que se han convertido. Mire, los gentiles que han venido al Señor dejaron de ser gentiles, porque ya no son extraños. Ya son parte del cuerpo de Cristo, porque ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Un solo cuerpo, no hay dos cuerpos. Un solo pacto, no hay dos pactos. Entonces, ¿qué pasa? Con este concepto del cristianismo se ha querido separar, diciendo que hay un pacto para la iglesia y un pacto para los hebreos. Falso.
diciendo que hay un camino para los hebreos y un plan para los hebreos y otro para la iglesia. Falso. Los egipcios que se integraron a los hebreos se integraron con los hebreos y se sometieron a los mandamientos de Dios. Y así, a través de toda la historia del llamado Antiguo Testamento, de la Escritura, vemos gente integrándose al camino. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues los gentiles que se iban convirtiendo se integraban al camino. Fíjese entonces, dice, pero leo el verso 9 de nuevo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Del camino. Hay más referencias, pero déjeme leerle en Hechos 22. En Hechos 22 es donde Pablo hace una descripción de cómo es que él llegó al camino. Y les voy a leer. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy hebreo, descendiente de Jacob, no judío ashkenazi. De hecho, la palabra judío es la que se usa ahí en la Reina Valera, pero la palabra judío no existe en las escrituras en los originales, que conste. Pero eso es otro tema. Yo de cierto soy hebreo, o sea, descendiente de Jacob, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Está hablando de la ley de Moisés. Dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo, el versículo 4, perseguía yo este camino en letra mayúscula, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. De hecho, cuando usted lee la historia de Esteban, que es el llamado primer mártir, ¿verdad? Cuando usted lee la historia, dice que las cosas de Esteban se las tiraron a los pies de Saulo, porque Pablo, que antes era Saulo de Tarso, estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Es decir, era un perseguidor de los del camino. Porque tenemos que sacarnos del medio este concepto de iglesia está un poco distorsionado. No se comprende bien. Realmente estamos hablando de la congregación. El concepto de iglesia, que es eclesia, es un concepto que viene desde, como mínimo, desde el desierto con Moisés, la congregación de Moisés. ¿Sabes? El pueblo de Dios modernamente es una congregación, una eclesia. Eclesia es por definición, búsquenlo, una congregación, una grey. El apóstol Pedro en un momento habla en 1 de Pedro capítulo 5, habla de la grey de Dios, ¿verdad? Exhortando a los pastores a que a tener cuidado de ella y a no enseñorearse de la grey de Dios. Entonces dice él, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fíjese bien que aquí Pablo está diciendo que los sumos sacerdotes tenían conocimiento de esas cartas. Es decir, Pablo tenía básicamente órdenes de arresto, tipo cartas abiertas, que a fulano arrestado, aquí está arrestado. Órdenes de allanamiento, órdenes de arresto. Donde desapareciera uno del camino, Pablo lo podía arrestar. Tenía esa autoridad. Y los sacerdotes estos, fariseos,
tenían conocimiento de eso. ¿Ok? Entonces dice, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo estaba persiguiendo a los del camino, estaba persiguiendo a la gente de Cristo, del Maestro, que había muerto, resucitado, había ascendido al cielo, ¿verdad? Se le dio un nombre que sobre todo nombre, se le exaltó hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Yahushua, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Verá, Adonai. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. Y así sigue la historia. Y Pablo se convirtió en uno de los del camino. Y esto es lo que nosotros los líderes tenemos que estar haciendo en este momento. Tratando de llevar a la gente a entrar al camino. Ilustrar, predicar, enseñar. No enseñar una religión. No enseñar una denominación. No decirle a la gente, vente que en esta denominación aquí sí que tú vas a estar bien, porque esta denominación es mejor que aquella. Vente con este concilio mío, que este concilio mío es más grande que ese otro concilio. Porque como los concilios no salvan a nadie, las denominaciones tampoco. Y la manera en que se identificaba a los hijos de Dios era los del camino. Nosotros estamos en este camino y tenemos que caminar este camino y ser fieles hasta la muerte. Y no sabemos cuándo la muerte nos va a llegar. Yo exhorto a los líderes, humíllense delante de Dios, pónganse a orar, a buscar más profundamente la verdad de las Escrituras, a romper con las tradiciones, a no seguir pensando y viviendo y actuando como lo supieran todo, como si lo supieran todo, como si ya supieran todas las verdades de las Escrituras. No. Mucho nos falta por aprender. Yo he aprendido unas cuantas cosas. Me falta mucho. Pero los que somos líderes tenemos una responsabilidad mayor de ilustrar a los que saben menos que nosotros. Porque tal vez nosotros tenemos más tiempo. Dios nos ha dado una sabiduría, unos dones. Los que conocemos más, a quien más se le da, más se le demandará. Si usted tiene una posición de liderato que Dios le ha dado, usted tiene una responsabilidad mayor. Nosotros tenemos que ser capaces de predicar el evangelio como lo estaba haciendo el apóstol Pablo en su época. Porque Pablo le predicaba a los gentiles, y aunque en Puerto Rico hay muchos hebreos descendientes de Jacob, ese es otro tema que en otro momento hablaré. En Puerto Rico hay muchos gentiles. En Puerto Rico hay mucha gente descarriada. ¿Qué es un descarriado? Una persona que se acercó a Dios y por mil causas se alejó. La parábola del sembrador. Y yo exhorto a que entremos en esa dinámica, a que nos calmemos. Hay mucha estridencia, hay mucho señalamiento, hay mucho ego.
Eh, Hay mucha soberbia y algunos líderes necesitan reencontrarse con el maestro y caerse del caballo como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, tenía tenía un convencimiento personal de que él estaba haciendo lo correcto. Estaba errando. Yo me acuerdo que había un programa que creo que era de Torres Ortega que se titulaba Errando al Blanco, o era una expresión que él usaba. No me acuerdo bien, me perdonan. Fue en los años 80, imagínense. Años 70, años 80. Es tiempo de que mejoremos. El llamado del profeta Jeremías era a mejorar nuestros caminos. Nuestros líderes tienen que ser mejores. Hay mucha mediocridad, hay mucha ignorancia, hay mucho ego, hay mucha carnalidad y han perdido el norte. Vamos a volver a lo que hizo el apóstol Pablo. Con denuedo predicaba con autoridad, con unción, con un conocimiento profundo de la verdad de las Escrituras. Y él supo revelarle a Cristo a aquel mundo, a aquella gente. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer hoy. Hay mucha gente en la calle lastimados, alejados de Dios muchas veces porque lo que le hemos enseñado, le hemos predicado a la gente es religión, es tradición. Muchas cosas que ni se acercan a la verdad de las Escrituras. Es tiempo de mejorar. Tenemos una juventud linda. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué le estamos enseñando? La misma religioncita, las mismas tradiciones, los estamos llevando a entrar en la verdad de la revelación de Dios y a tener una experiencia y una relación cercana con el Maestro, con el Padre. Muchos líderes se tienen que caer. El Señor los va a bajar del caballo. Y hay de ellos que sea que Dios les va a enviar un profeta para que le diga lo que tiene que hacer. Porque han perdido la visión. Están en la carne, como se dice. Están en la chuleta, como se dice vulgarmente en el argot cristiano. Yo soy de los del camino. Somos peregrinos y extranjeros, lo dice el apóstol Pedro en otra porción. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Por eso es que yo les he comentado antes en mis videos. Este dualismo que uno trata de buena fe, yo trato de buena fe, de mantener este balance entre cómo yo puedo hablar de las cuestiones políticas y tratar de ser de bendición y ser luz en cuanto a las cuestiones políticas sin contaminarme. ¿Cómo yo logro ese balance? Pues mire, es algo que uno seguimos trabajando, caminando, buscando la dirección de Dios y tratamos de ser de bendición y tratamos de ilustrar al pueblo. Pero hay gente que no escucha y hay gente que presume mala fe y yo no sé qué más. Así que mi reflexión de hoy, vamos a volver al camino. Vamos a volver al camino. Vamos a ser de los del camino. Y vamos a caminar como lo que somos, como peregrinos y extranjeros. Y en ese caminar vamos a ser luz del mundo. Y en ese caminar vamos a ser sal de la tierra. Y con la ayuda de Dios vamos a mantenernos en ese camino sin desviarnos. Por ese camino que de hecho la Biblia lo describe, que es un camino estrecho que conduce
a la vida eterna. Es una puerta estrecha, es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino pedregoso. Pero ese es el camino que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que entran por él. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Yo les invito a que reflexionemos, a que nos detengamos en el camino, a que pidamos a Dios dirección. Dios tenga misericordia de nosotros los líderes, porque no es fácil, no es nada de fácil. Pero algunos líderes, reitero, se han desviado. Vamos a tornar nuestra mirada. Vamos a procurar por la senda antigua, que es la senda de Dios, que es el camino de Dios. Vamos a volver a ser parte del camino. Esa es mi denominación. Yo soy de los del camino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.